Buenas noches, quien habla es el alumno Elías Palomino Yachua del curso Problemas y Desafíos en el Perú actual. Continuando con el curso, nos toca hablar sobre el tema cambios y permanencias en el Perú, de 1930 a 1990. Bueno, comenzando con 1930, le damos inicio al tercer militarismo liderado por el presidente o el general Sánchez Cerro, gobierno que no culminó, ya que en el año 1933 fue asesinado por un militante aprista. En el año 1933 es reemplazado por el general Óscar Benavides, gobierno que se caracterizó porque impulsó o promovió inversiones extranjeras y modernización económica. Su gobierno culminó en el año 1939. También hay que tocar que en este año del 39 ya se daban las primeras migraciones del pueblo indígena hacia la zona costera. ¿Ya? Ahora, en el año 1939 le damos inicio al presidente Manuel Prado Garteche, que duró hasta el año 1945. Su gobierno se caracteriza porque él desarrolló una economía de exportación de materias primas. También se produjo el conflicto con el Ecuador en el año 1945. Luego, acto seguido, en el año 1945 al 48, aparece el presidente José Luis Bustamante y Rivero. Creo que una de sus actos o de sus eventos más notables fue la declaración de las 200 millas de mar peruano, porque después de ahí solamente tenemos el aumento de la oposición conservadora. Tenemos las primeras crisis económicas y las primeras huelgas de los obreros. Al final, en el año 48, fue derrocado por un golpe de Estado por el militante Manuel Aurría. Manuel Aurría. Llegamos al ochenio de Aurría, de 1948 a 1956. Un gobierno autoritario, dictatorial, pero que por un momento tuvo una estabilidad económica por un boom de exportaciones. En ese momento habían exportaciones donde se podía explotar, entonces eso hizo que resaltara este gobierno de este presidente. También él tenía bastantes oposiciones por el pueblo peruano, por la masa. Entonces, ¿qué hizo para ganarse la masa? Se volvió un gobierno populista en el sentido de que comenzó a hacer obras públicas, obras de educación, obras de asistencia social. ¿No? Ahora, finalizando su gobierno en el año 1956, le damos inicio al segundo gobierno del presidente Manuel Prado Garteche. Manuel Prado Garteche tomó el gobierno en el 56 al 62, donde ya se hablaba de las primeras reformas moderadas como piloto. Hubo un aumento de inflación y se agravó la desigualdad. También surge el debate sobre el cambio estructural del país. La nueva constitución, llega la nueva constitución. En 1963 llega el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. Su gobierno del presidente tuvo buenas obras, pero al final terminó decayendo, por lo ya vamos mencionándolos. Como primer punto, promovió la apertura de carreteras como la carretera marginal de la Selva para integrar la Amazonía hacia todo el país en general. Punto 2. Impulsó programas de vivienda popular, creó el Ministerio de Vivienda y Construcción. Y como punto 3, que no le favoreció para nada, el escándalo del acto de taladra, asociado con la IPC para poder explotar a gusto la zona petrolera de la región de Piura. Se sabe bien claro que se generó acusaciones de entrega de recursos e intereses extranjeros. En pocas palabras, nuestro presidente se llevó buena parte de este dinero sin presentarlo al país.
Llegamos al año 1968. En 1968 a 1980 surge la reforma agraria presentada por el presidente Juan Velasco Alvarado. Bueno, su gobierno nosotros sabemos que es del año 68-75, pero la reforma agraria duró hasta el año 1980. Ya, ahora comenzamos. Hablemos de la reforma agraria. Tuvo buenas bases, tuvo una buena medida, un buen objetivo, porque pretendía erradicar a los gamonales, a los hacendados que se encontraban en la zona central del Perú, en el pueblo indígena. ¿Qué hizo Velasco Alvarado? Les dio sus propiedades para que el pueblo mismo pueda cultivar y ser autosuficiente. Lamentablemente, hubo una mala organización de sus cooperativas, un mal manejo de sus cooperativas, una mala distribución, donde no llegó a nada bien. Aparte de ello, el Estado se comprometió a darle seguimiento, a darle guía, asesoramiento al pueblo peruano y financiamiento, cosa que no cumplió y por ende no funcionó la reforma agraria. Al final el pueblo se vio obligado a migrar hacia la zona costera en grandes masas. Actualmente o anteriormente este pueblo indígena tenía a los patrones, a los hacendados, donde ellos podían trabajar y tenían una retribución, pero al ya no haber hacendados y al tener un mal manejo en sus cooperativas, los obligó a migrar a la zona costera de Lima. Actualmente Lima en aquel entonces no estaba preparada para poder recibir a toda esa masa en grupo, para poder realizar los asentamientos humanos, los caseríos, los centros poblados, y bueno, colapsó, ¿no? Bueno, como siguiente punto, tenemos el gobierno de 1975 por el presidente Morales Bermúdez. Morales Bermúdez presentó a fin de su gobierno la nueva constitución, la constitución de 1879, la constitución de 1979, disculpen, la constitución de 1979, dando paso al segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, gobierno donde se da inicio o se da retorno a la democracia, porque ya queda atrás todos los gobiernos militaristas y comienzan los gobiernos demócratas. Es decir, lamentablemente, el presidente Fernando Belaúnde Terry recibe un gobierno que está enfrentado en desafíos, con una economía bien debilitada, con una desconfianza política por lo pasado en su primer gobierno, y el inicio del conflicto interno, Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Ya? Llega el año 1985 y llega el presidente Alan García Pérez. El presidente Alan García Pérez es un presidente súper joven de 36 años. Llega y lamentablemente culmina su gobierno dejando una inflación única y abismal en toda América Latina, dejando una hiperinflación de 7.649% en el año 1990. Adicional a ello, en su gobierno desaparece la clase media y millones cayeron a la pobreza. Varias empresas y microempresarios quebraron. Y como último punto, el Perú en este periodo fue excluido del financiamiento o de los préstamos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, al FMI, ya que nuestro presidente decidió dejar de pagar la deuda externa. Al dejar de pagar la deuda externa, nos negaron los préstamos, se fueron los inversionistas. El Perú se quedó en la nada. Al final
el Estado tenía que subsidiar para poder seguir compensando los alimentos de primera necesidad para el pueblo, hasta que llegó un punto donde no podía más. Nada, muchas gracias por su tiempo, nuevamente, gracias.